Yahvé probablemente era una organización, un grupo, un equipo, no lo sé. Se puede emplear la palabra que tú quieras. Los arcontes, seres inferiores, crearon la Matrix para alimentarse de emociones humanas. El demiurgo, su líder, busca mantenernos atrapados. Pero hay un Dios superior que espera nuestra trascendencia. Primero, un poco de contexto para no perdernos. Imagina que estamos en los primeros siglos después de Cristo. El mundo está lleno de ideas locas sobre Dios, el universo y el sentido de la vida. Y en medio de este caos surge el gnosticismo, una corriente espiritual que decía: el mundo en el que vivimos no es lo que parece. Según los gnósticos hay un Dios supremo, perfecto, puro y lleno de luz, pero ese Dios está muy lejos, en un plano espiritual inalcanzable. Entonces, ¿quién creó este mundo lleno de problemas, guerras y sufrimiento? Demiurgo. Exacto, un ser llamado el Demiurgo, ayudado por unos seres superinteresantes, los arcontes. Los arcontes son representados como los jefes del universo material. Son poderosos pero no perfectos. Piensen ellos como los guardianes de una prisión cósmica. Su trabajo es mantenernos atrapados en este mundo físico, lejos de la verdad espiritual. Y aquí viene el giro. Para muchos gnósticos, el Demiurgo, el creador del mundo material, es nada menos que Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento. Dios jamás se enfada, pero Yahvé se pasaba todo el día cabreado. Porque no era Dios. Yo soy muy sincero. ¿Quién era Yahvé? Yahvé probablemente era una organización, un grupo, un equipo, no lo sé. Se puede emplear la palabra que tú quieras, utilizando el nombre de Dios para unos fines específicos y concretos. Y cuando ese grupo o ese equipo aparece delante de Moisés y de su gente, cualquier cosa superior a ellos era inmediatamente identificable con la divinidad. Significaba que era Dios, no por una razón fundamental, porque Dios no mata. Y Yahvé mató más de 1 millón de personas. Entre ellos, niños y mujeres. Niños, mujeres, primogénitos, propios, extraños, le daba igual. Mira, hay un señor que se llamaba Uzá, que fue más de 20 años guardián del Arca de la Alianza. Cuando el rey David decide llevar el arca a la recién fundada ciudad de Jerusalén, en el reino de Judá, la transportan en una carreta y al llegar a un sitio en Israel complicado, el terreno es muy accidentado, la carreta está a punto de volcar y con ella el arca de la alianza. Y este famoso Uzá, repito, guardián durante 20 años del arca, un hombre prudente y meticuloso y dedicado por entero en su vida a esta arca de la alianza, intenta pararla con las manos para que no se vuelque, y Yahvé lo mata. Dice: por haber osado tocar el arca. Con razón, David se enfada bastante. Pero, ¿por qué los gnósticos pensaban que Yahvé era este Demiurgo y no el Dios supremo que nos presenta la Biblia? Vayamos al Antiguo Testamento. Si lees el Génesis, Yahvé es el creador del mundo, los animales, Adán y Eva. Pero luego les pone reglas estrictas. Por ejemplo, les dice: no coman del árbol del conocimiento. ¿Pero por qué? Según los gnósticos, Yahvé no quería que los seres humanos supieran la verdad, que descubrieran su chispa divina, sino que quería mantenerlos ignorantes. Y no solo eso, si continúas leyendo, Yahvé en muchas ocasiones parece estar enojado, celoso o súper estricto. Por ejemplo, en el diluvio, decide borrar a casi toda la humanidad porque no le gustaba lo que hacían. O en el Éxodo, cuando da leyes duras y castigos fuertes. Para los gnósticos, estas actitudes no encajan con un Dios perfecto y amoroso. En cambio, suena como un jefe controlador, alguien que quiere obediencia total. Y eso, amigos,
Es exactamente lo que hace un arconte, mantenernos bajo control. En los textos gnósticos, como los que encontraron en Nag Hammadi, una especie de biblioteca secreta descubierta en Egipto en 1945, los arcontes son descritos como seres espirituales que trabajaban para el demiurgo. En esta corporación arconte, son como los administradores de este mundo material, asegurándose de que sigamos atrapados en él. Según los gnósticos, estos arcontes nos engañan, nos hacen creer que este mundo físico es todo lo que hay, cuando en realidad nuestra alma pertenece a un lugar mucho más elevado. En algunos textos, como el Apócrifo de San Juan, se dice que los arcontes incluso se hacen pasar por dioses para que les obedezcamos. Y aquí es donde Yahvé entra en la ecuación. Los gnósticos creían que él era el líder de los arcontes, el demiurgo mismo, creando reglas y leyes para mantenernos atados a esta matrix material. Otro ejemplo lo vemos en el Génesis. La serpiente convence a Eva de comer del árbol del conocimiento, pero en la Biblia la serpiente es el villano, el maligno. Pero para los gnósticos, la serpiente es la heroína. Ellos creían que la serpiente estaba tratando de despertar a Adán y Eva, de darles la gnosis, que significa conocimiento en griego. Este conocimiento era la clave para entender que somos más que un cuerpo físico, que tenemos una chispa divina conectada al Dios Supremo. Incluso J.J. Benítez nos ha hablado de esto. Entonces, en esta versión, Yahvé no quería que comiéramos de ese árbol, porque eso nos liberaría de su control. La serpiente, en cambio, era como una mensajera de la verdad. Un giro total a la historia que nos contaron desde pequeños. Pero debemos entender, los gnósticos no sacaron estas ideas de la nada. Estaban muy influenciados por un filósofo griego llamado Platón. Él decía que el mundo material es como una sombra imperfecta de un mundo perfecto de ideas. Los gnósticos tomaron esta idea y se la llevaron al extremo. El mundo material es una prisión, creado por un dios menor, Yahvé, el demiurgo, y nuestra misión es escapar de él para volver al mundo espiritual. Por eso para los gnósticos Yahvé no podía ser el Dios supremo. Un Dios perfecto no crearía un mundo lleno de dolor y sufrimiento, ¿o sí? En cambio, Yahvé era visto como un arconte poderoso, pero limitado, que no entendía la verdadera grandeza del Dios espiritual. A ver, yo interpreto, creo o intuyo que Dios, el verdadero Dios, el Padre Azul, como aparece en Caballo de Troya constantemente, es un Dios muy diferente, muy distinto. Es un Dios que no asesina a nadie, que no roba tierras, que no esclaviza, que no es machista. Y todo eso es Yahvé. Entonces, pues es muy fácil, la conclusión es muy sencilla. Yahvé era otra historia, otra cosa. Probablemente, esto es una teoría, claro, naturalmente, probablemente era un equipo de seres no humanos con una tecnología asombrosa y que fueron tomados por dioses, claro, como es lógico y natural. Hace 3.300 años Moisés y la gente que le acompañaba no podían imaginar, ni creer, ni saber cómo se podía volar. Imagina esto. Estás teniendo un mal día. Te sientes culpable por algo que hiciste o no hiciste. O estás atrapado en un ciclo de estrés y dolor. Según los gnósticos, esto no es casualidad. Los arcontes son expertos en manipular nuestras emociones para mantenernos enganchados a este mundo. La culpa y el sufrimiento son su comida favorita. ¿Por qué? Porque cuando estamos sumidos en emociones negativas, nuestra energía se debilita y esto les permite controlarnos mejor. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado por la culpa? Tal vez te arrepientes de una discusión, de no haber hecho algo por alguien o incluso de no ser lo suficientemente bueno. Los gnósticos dirían que los arcontes usan estas emociones como anzuelos. Cada vez que nos sentimos mal, generamos una especie de energía densa,
que según esta creencia los arcontes absorben para mantenerse fuertes. Es como si fuéramos baterías humanas, y ellos saben exactamente cómo exprimirnos. Se dice que por eso Yahvé es un arconte, el demiurgo, puesto que exigía sacrificios para sentir el sufrimiento, y no solo eso, sino que quería aromas como el de los animales al incinerarse para mantenerse fuerte. ¿Qué Dios haría esto? En el mundo moderno esto se ve en cosas como las redes sociales, que nos bombardean con comparaciones, o las noticias, que nos mantienen en un estado constante de miedo. ¿Coincidencia? Los creyentes en los arcontes dirían que no, que todo esto es parte de su plan para mantenernos en un ciclo de sufrimiento. Pero no solo eso, viene la trampa después de la muerte. Según algunas ideas gnósticas y teorías modernas inspiradas en ellas, los arcontes no solo nos manipulan en vida, sino también cuando morimos. ¿Alguna vez has oído hablar de la luz al final del túnel, que mucha gente dice ver en experiencias cercanas a la muerte? Bueno, para algunos esa luz no es el camino al paraíso, es una trampa. Yo pierdo mis signos vitales y todo, llega el Mesías, Mesías tenía una bata de color crema, con unas sandalias cafés nuevas, hermosas, pero tapado aquí, no se dejaba ver la cara. Mesías me cogió la mano así, una parte de la cima, llegamos al paraíso. Y el paraíso algo bello, algo hermoso. Unos pastales verdes, bonitos, sin mancha de nada de hielo ni nada. En textos como el apócrifo de San Juan, se dice que los arcontes son maestros del engaño. Cuando morimos, según esta teoría, ellos crean una ilusión para convencernos de que regresemos a la tierra en un cuerpo nuevo, es decir, que reencarnemos. ¿Pero cómo lo hacen? Una de sus estrategias más crueles es usar la imagen de un ser querido fallecido. Imagina que mueres y de repente ves a tu abuela, a tu mejor amigo, a una figura religiosa o incluso a tus padres y te dicen: ven, todo está bien, pero hiciste algo mal, tienes culpas por pagar, debes regresar. Según esta creencia, no es tu abuela, no es una figura religiosa, es un arconte disfrazado. Su objetivo es engañarte para que firmes otro ciclo de vida en este mundo, donde seguirán alimentándose de tu energía. Pero, ¿por qué los arcontes harían algo tan retorcido? Según el gnosticismo, los arcontes no quieren que descubramos nuestra verdadera naturaleza. Los gnósticos creían que todos tenemos una chispa divina, una conexión con un Dios supremo que está más allá de este mundo material. Si despertamos a esa verdad, lo que ellos llamaban gnosis o conocimiento espiritual, nos liberaríamos de esta prisión y los arcontes perderían su fuente de energía. Para evitarlo, nos mantienen en un ciclo interminable de reencarnaciones, como si estuviéramos atrapados en un videojuego sin fin. Cada vida nueva es una oportunidad para ellos de seguir manipulándonos con la culpa, el miedo y el sufrimiento. Y la visión de un ser querido fallecido es el truco perfecto. Apela a nuestras emociones, a nuestro amor, para que no sospechemos que algo anda mal. Aunque todo esto suena aterrador, hay esperanza. Los gnósticos creían que la clave para escapar de los arcontes es la gnosis, ese despertar espiritual que nos conecta con nuestra verdadera esencia. Esto quiere decir que cuestionemos todo, las emociones que nos atan, las creencias que nos imponen, incluso lo que vemos después de la muerte. Algunos sugieren que si ves esa luz al morir, no vayas directo hacia ella. En lugar de eso, busca dentro de ti, confía en tu intuición y pregunta: ¿es esto real? En la vida cotidiana también podemos resistir. Podemos practicar la meditación, cuestionar las narrativas de miedo y culpa, y buscar un propósito más allá de lo material. Son formas de desconectarnos del control arconte. Esto es como hackear esa Matrix, pero desde nuestro interior. Si esto te suena familiar,
Es porque estas ideas han inspirado muchas películas y series. Matrix es el ejemplo perfecto. Un mundo falso controlado por máquinas que se alimentan de nuestra energía, mientras nosotros estamos atrapados sin saberlo. Según algunas corrientes gnósticas, Jesús no era solo un profeta o el Hijo de Dios, como lo conocemos en el cristianismo tradicional. Era un enviado del Dios Supremo, el verdadero Dios de la luz, para liberarnos del control del demiurgo y sus arcontes. En textos gnósticos como el Evangelio de Tomás o el Apócrifo de Juan, Jesús es visto como un maestro de la gnosis, que quiere decir conocimiento. Su misión, despertarnos, enseñarnos que somos chispas divinas atrapadas en un mundo falso y darnos las herramientas para escapar. Piénsalo como si Jesús fuera Neo en Matrix, llegando para decirnos: oye, estás en una simulación creada por los arcontes, pero yo te voy a mostrar cómo salir. Los gnósticos creían que Jesús traía un mensaje revolucionario. No tenemos que seguir las reglas estrictas de Yahvé, ni vivir atrapados en este mundo material. En cambio, podemos conectarnos con el Dios verdadero a través del conocimiento espiritual. Pero esto no es solo una teoría loca. Aquí viene el giro que hace que todo encaje. En los evangelios tradicionales, como los de Mateo o Juan, Jesús habla de mi Padre o el Padre que está en los cielos. Pero los gnósticos decían que este Padre no era Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento. ¿Pero por qué? Porque Yahvé, según ellos, era el demiurgo, el creador de este mundo imperfecto, y Jesús estaba en una misión completamente opuesta a la de él. Fíjate en esto. En el Antiguo Testamento Yahvé es estricto, de leyes duras, y castiga a quien las rompe, como el diluvio o la destrucción de ciudades. Pero Jesús en los Evangelios habla de amor, perdón y libertad espiritual. Por ejemplo, en Juan 8:32 dice: conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Para los gnósticos, esa verdad era la gnosis, el conocimiento de que no pertenecemos a este mundo controlado por los arcontes. Jesús nunca dijo explícitamente: Yahvé es mi Padre, porque según esta teoría, su Padre era el Dios Supremo, no el demiurgo. En algunos textos gnósticos, como el Evangelio de Felipe, se sugiere que Jesús vino a revelar que el Dios verdadero está más allá de Yahvé, más allá de las leyes y los castigos. Era como si dijera: olvídense del Dios controlador, yo les muestro el camino y la verdad. Entonces, ¿cómo encajan los arcontes en esta historia? Los gnósticos creían que los arcontes, como ayudantes del demiurgo, hacían todo lo posible para mantenernos atrapados. Por ejemplo, cuando Jesús decía: el reino de Dios está dentro de vosotros, los gnósticos lo interpretaban como una invitación a mirar hacia nuestra chispa divina, ignorando las reglas externas impuestas por el demiurgo. Era un acto de rebeldía cósmica contra los arcontes, que querían que siguiéramos ciegamente las leyes de este mundo. Aquí viene otra idea fascinante. Algunos gnósticos creían que la crucifixión de Jesús fue un intento de los arcontes por silenciarlo. En el Evangelio de Judas, otro texto gnóstico súper polémico, se dice que Judas no traicionó a Jesús, sino que lo ayudó a cumplir su misión, a liberarlo de su cuerpo físico. Según esta visión, el cuerpo era una prisión creada por los arcontes, y al morir, Jesús mostró que el espíritu puede trascender este mundo material. Es como si los arcontes pensaran: si lo matamos, acabamos con su mensaje. Pero según los gnósticos se equivocaron, porque la muerte de Jesús solo reforzó su enseñanza, que la verdadera libertad está en el espíritu, no en el cuerpo ni en este mundo. ¿Jesús vino a liberarnos de los arcontes? Según los gnósticos, sí. Jesús de Nazaret era un mensajero del Dios Supremo, y vino a este mundo para enseñarnos que no pertenecemos a Él, controlado por el demiurgo Yahvé y sus arcontes. Por lo mismo no llamaban a Yahvé su Padre, porque su misión era apuntar hacia un Dios más allá, un Dios de luz y amor. Su mensaje de gnosis era la llave para romper las cadenas de este mundo y poder volar. De ese carro de fuego salían unos tipos
que además vestían de una manera muy rara y hacían cosas muy extrañas como sacar agua de las rocas, ¿qué van a pensar? Que era Dios, Yahvé. Y estos seres, que pertenecerían seguramente a una o a varias civilizaciones no humanas como las que estamos investigando ahora, estos seres aprovecharon esa superioridad, entre comillas, para adoptar el nombre de Yahvé, de Dios, y actuar de acuerdo a sus objetivos, a medio y largo plazo. Ahora que conocemos la verdad sobre los arcontes y su influencia en nuestra realidad, es hora de tomar el control de nuestro destino. Yahvé y Jesús, dos personajes que parecen estar de lados opuestos del espectro. Nos han mostrado que hay más de una forma de ver el mundo. Pero, ¿qué pasaría si descubriéramos que su conexión va más allá de lo que nos dicen los textos sagrados? ¿Qué pasaría si Jesús hubiera venido a enseñarnos las bases para salir de esta manipulación arconte y tomar el control de nuestra alma? La elección es nuestra: seguir siendo marionetas de los arcontes o tomar las riendas de nuestro destino. ¿Te gustaría seguir siendo controlado y manipulado por las emociones y atado a una realidad que no te corresponde? La decisión ahora es tuya. ¿Qué piensas? ¿Yahvé era el jefe arconte y Jesús era el libertador? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Dale like si te sacudió la mente y suscríbete para más misterios que te desconectarán de la Matrix. Activa la campanita y empieza a hackear tu realidad. Soy tu amigo Lalo Hernández. Estás en Nuevos Estoicos MX. Hasta la próxima. Y todo eso es Yahvé. Entonces, pues es muy fácil, la conclusión es muy sencilla.